Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Hola, soy Eva Bravo. Vamos a dar comienzo a un nuevo episodio del podcast El Español de América, un lugar de encuentro para hablar del pasado, del presente y del futuro, de la lengua y la cultura en Hispanoamérica. Vamos a hablar hoy de qué hace diferente al español americano. Respondo en este episodio del podcast a algunas preguntas que algunos de ustedes me han hecho para que concretara más por qué las lenguas se van diferenciando, qué es lo que hace que una lengua se vaya diferenciando, ¿no? Pues toda lengua presenta diferencias que pueden ser consideradas, que podemos observar en tres niveles. En primer lugar, la geografía. Una lengua como el español, que se ha extendido tanto geográficamente, lo normal es que en cada sitio vaya adquiriendo características peculiares. Eso ocurre con todas las lenguas, pero sobre todo con las que se han expandido mucho. Si miramos al inglés, pues vemos que el inglés que se habla en Estados Unidos, en Inglaterra o en Australia tiene características sustancialmente distintas. Es inglés, se pueden entender, pero hay diferencias de entonación, por supuesto de vocabulario, de algunas expresiones o construcciones sintácticas, etcétera, ¿no? A esto lo llamamos diferencias diatópicas, las diferencias que se han provocado por el proceso de expansión de una lengua en una geografía. En el caso del español, pues toda la expansión por América obliga a considerar y a tener en cuenta el contacto del español con las lenguas que se hablaba allí antes de la llegada de los españoles, con las lenguas indígenas, pues evidentemente, según las características de cada lengua, cada una ha ido influyendo en el español que se habla en su zona. En segundo lugar, hay diferencias que llamamos diastráticas. Hacen referencia a los estratos sociales o a la distinta competencia lingüística que tienen los individuos. En una ciudad, por poner un ejemplo bastante concreto, hay individuos que son hablantes cultos, otros tienen una cierta instrucción y otros son individuos absolutamente populares, con escasa instrucción formal, bien porque no han ido a la escuela o porque la abandonaron pronto, y son personas que tampoco leen ni se forman mucho. Ahí podemos encontrar, por lo tanto, hablantes cultos, medios y populares. Cada uno de estos estratos sociales tiene usos lingüísticos que son distintos. De manera que cuando nosotros escuchamos una palabra, una expresión, una forma de pronunciar, en nuestra ciudad podemos decir: eso no suena bien, eso no es propio de un hablante culto, o ese es un rasgo general, lo puedo usar tanto culto como popular. La tercera característica es lo que llamamos diferencias diafásicas. Cada uno de nosotros habla de diferente manera según las circunstancias de la comunicación, según el tema, según a quién estoy hablando, según mi estado de ánimo, según el medio que estoy utilizando. Esto mismo que estoy hablando en el podcast, yo no lo explicaría igual si te tuviera enfrente, aunque te imagino, pero si estuviéramos de tú a tú tomando un cafecito, pues evidentemente la conversación tendría otro ritmo. Yo me esfuerzo por vocalizar, por hablar más despacio de lo que hablo habitualmente, simplemente pues porque, no sé quién me escucha y no sé si puede seguir mi ritmo o mi entonación. Todos alteramos nuestro estilo de lengua en función de las circunstancias de la comunicación, dónde estamos, a quién estamos hablando y de qué estamos hablando. Si vamos a hacer una gestión en
empresa, en una oficina, utilizamos un lenguaje más formal que si estamos hablando con un amigo comentando lo que ha ocurrido ese día. Si estoy contenta, hablo de una manera totalmente distinta a si estoy enfadada. Estos son las variedades diafásicas. Así que las lenguas se diferencian por su expansión geográfica, por su variación social y también por las condiciones de los elementos que componen el acto concreto de una comunicación. Las peculiaridades lingüísticas del español americano están adscritas en general a uno o a varios de los niveles diastráticos, diatópicos o diafásicos que hemos explicado. Hay dos fenómenos que son generales del español de América y uno es de pronunciación, el seseo, y otro es de la morfología, que es el uso de ustedes en lugar de vosotros. A partir de ahí, a partir de esos dos fenómenos, todos los demás tienen una etiqueta o una diferencia diatópica, diastrática o diafásica. Por ejemplo, el voseo. El voseo, el uso de vos en lugar de tú, es un fenómeno muy característico de muchos países de América. Si en España decís voseo, identificamos rápidamente con un argentino, pero el voseo se utiliza muchísimo más allá de Argentina. Ahora bien, hay países en los que es un uso general de todos los hablantes, no importa su nivel social, y en otros países es un fenómeno propio de hablantes populares o es propio de hablante rural. Y esto mismo tenemos que hacerlo muchas veces con muchos fenómenos. Yo no puedo decir que hay debilitamiento de las consonantes implosivas en toda América, porque no es verdad. Es un fenómeno propio de muchos hablantes americanos, pero hay hablantes de zonas interiores de América. Por ejemplo, si me limito a México, tengo que diferenciar entre el hablante del interior, que pronuncia todas las S finales, y el hablante de la costa, que pronuncia debilitada o aspirada la S final. Es simplemente una diferencia geográfica y eso no tiene que ver más que con factores históricos, a veces conocidos por inmigración, población de grupos determinados, y a veces realmente no sabemos por qué ha habido esa distribución geográfica. En todo caso, para interpretar y valorar adecuadamente los rasgos que describen la forma de hablar de un país o de un grupo social, etc., tenemos que tener en cuenta también dos fuerzas que configuran la modalidad del español americano: el arcaísmo y la innovación. Porque, aunque parezcan contrarias, interactúan en el mantenimiento y en el desarrollo de ciertos rasgos muy peculiares. ¿El español americano se caracteriza por el arcaísmo? No, aunque ustedes lo van a leer así a veces en algunos libros o en algunas publicaciones de distinto tipo. El español americano tiene palabras que el español peninsular, el español europeo, ha olvidado o que apenas utiliza, pero también ocurre al contrario. También en el español de España se utilizan palabras antiguas que ya se han olvidado o han sido sustituidas por otras en el español de algunos países americanos. Y otra capacidad es la innovación. El español americano, siguiendo la estela del andaluz, es una modalidad en general más dinámica, más activa. Lo veremos, por ejemplo, muy bien en la formación de palabras. Cuando el español peninsular está muchas veces pensando cómo hace un derivado o cómo hace un sufijo, el español americano rápidamente crea el derivado sobre una base española, sobre un término patrimonial. Es un fenómeno muy interesante, pero es una muestra de vitalidad de la lengua. La evolución de una lengua no está pautada por los mismos ritmos, y menos en el caso de lenguas tan extendidas geográficamente como es el caso del español. En cada país, en cada región, en cada hablante se producen iniciativas de cambio. Solo la fuerza de determinadas variedades diastráticas, diatópicas o diafásicas marca el uso o el desuso de cada innovación. Por eso, innovaciones
cambios que se producen en una esquinita del español o del mundo hispanohablante, mejor dicho, pues no se dan a lo mejor o no llegan a extenderse hasta la otra esquina del mundo hispanohablante. Eso no supone un peligro de comprensión o un peligro de fragmentación, porque el núcleo de la lengua, que lo constituye la gramática, la morfosintaxis, la forma de construir y de pronunciar, es un núcleo conjunto, es un núcleo sólido, coherente. La innovación en la lengua es, desde mi punto de vista, un signo de vitalidad, un signo de creación, de capacidad para estar a la altura de las necesidades comunicativas de sus hablantes. Es, en todo caso, bienvenida. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Me despido hasta un próximo episodio y hasta entonces puedes dejarme tus comentarios y sugerencias a través de la página web evabravogarcia.com o de las redes sociales. Un saludo y hasta pronto.